encontrar. Sabemos que siempre que leemos la palabra, Dios siempre nos habla, porque entendemos que la palabra del Señor tiene poder y no es un libro cualquiera, no es un libro solamente de historia bíblica, sino que es un libro de poder y restauración para la vida del lector. Pero la palabra de vida, la palabra de Dios, hay que entender que esta palabra no está muerta, que esta palabra tiene vida. Muchos han leído la palabra del Señor pensando que no va a producir algo, pero con el tiempo se dan cuenta, y a veces no necesita uno irse muchos días adelante para darse cuenta que ella tiene poder para cambiar un corazón y para perfeccionar una vida. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios no está muerta, pero tampoco es estéril. Es una palabra que ha dado muchas vidas, y el fruto de eso somos nosotros, que por la palabra de Dios hemos nacido y hoy estamos aquí transformados por el Espíritu Santo. Demos una alabanza al Señor. Esto no solamente son letras plasmadas de pronto en unas cuantas hojas. No es eso. Tal vez para muchos lo sea, porque no lo han conocido, porque no han escudriñado la palabra y no han encontrado el tesoro que hay en ella. Pero tú y yo que la hemos conocido, sabemos que es la palabra de vida, sabemos que es la palabra tipológicamente como el agua, como el fuego y como la lámpara, porque ella se ha encargado de limpiarnos, ella se ha encargado también de lavarnos, y ella también es fuego que consume todo lo malo que hay en el hombre, y es la lámpara porque ilumina el camino que el hombre necesita para llegar al Señor Jesús. Cuando andábamos en Cristo no había luz, solamente había tinieblas, oscuridad, pero cuando oímos de esta palabra nos dimos cuenta que ella nos ilumina el camino que nos lleva a la presencia del Señor Jesús. ¿Cuánto damos una alabanza al Señor? Pero sabiendo todo esto, la Biblia también nos da a conocer algo importante. Por eso en esta mañana el tema es conociéndole por medio de las cosas hechas, porque es necesario que nosotros y los que no conocen a Dios sepan que hay una forma de conocerle, que no solamente debe existir esa pregunta: muéstrame a Dios físicamente. Si tú crees en un Dios, muéstramelo para yo poder creer en Él, porque si yo no veo, no creo. Pero es que a Dios lo presentamos de muchas maneras, y la Biblia lo presenta como aquel que es el hacedor de todas las cosas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, en el capítulo 17 del libro de los Hechos, en el versículo 16, el escritor de este libro comienza introduciéndose en este párrafo y dice que estaba allí Pablo. Mientras Pablo estaba esperando en Atenas, sucedió algo, y lo que sucedió fue que su espíritu se enardecía. En otra versión, la Dios habla hoy, dice que mientras Pablo esperaba en Atenas a Silas y a Timoteo, le surgió algo, y lo que le surgió fue que le entró indignación. Se indignó mucho al ver que la ciudad estaba llena de idolatría,
que estaba llena de ídolos. ¿Sabe, hermano, que quiero que miremos cuál es la verdadera indignación? Porque estamos en un siglo donde son muchas las indignaciones. Y usted se dará cuenta que las noticias hablan de indignación. Las personas también hablan de indignación. Y el tema central es que es lo que está sucediendo hoy en día en el mundo. ¿Cómo es posible que estén cambiando los gobiernos? Y cuántas cosas más. Tantos crímenes, tantas situaciones de pronto y tantas adversidades que están surgiendo. Y este es el tema central de las noticias. Hay indignación por la economía, hay indignación porque no hay un gobierno estable, hay indignación porque no hay empleo, la gente está sin trabajo, no sé cuántos hay parados hoy en día, pero eso ha producido indignación. ¿Sabe que la indignación, según el diccionario, es un sentimiento que es intenso? Es algo que produce enfado por un acto que se considere injusto. Eso es la indignación. En otras palabras, esto es ofensivo, esto es perjudicial, y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Todo es injusto para el hombre, pero el hombre, como ya lo nombraba antes, pero verdaderamente, lo que verdaderamente es indigno no son las guerras, como muchos piensan, no es la pobreza de un país económica, ni nada de eso. Lo que piensa el hombre que de pronto es indigno, lo que verdaderamente es indigno es no reconocer a Dios en su corazón. Demos una alabanza al Señor Jesús. Indigno que un muchacho de pronto se quite la vida para las personas, eso es indignación. Que una persona se esté drogando, eso es indignación. Que no estén proveyendo o no estén participando de una ciudad, una comunidad, eso es indignación. Ahora en España la situación política está totalmente en un stand-by, no se sabe quién va a gobernar el país y todos los partidos están indignados, no saben qué hacer, no saben qué situación es la que va a llevar a esta nación, hasta dónde va a llegar, pero eso no es la verdadera indignación. La verdadera indignación es no conocer a Dios, es no entregarle el corazón al Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo inicia y dice que mientras él estaba esperando, su corazón se enardecía, él se indignó, él sintió dolor en el alma de ver cómo había una multitud de personas que estaban adorando ídolos, que estaban idolatrando a muchas personas, que no estaban adorando al único y sabio Dios. Yo creo en esta mañana que cuando nosotros vemos esto en el mundo, no decimos que son la guerra, la indignación, sino la falta de tener a Dios en el corazón y de disponerse para adorarlo y para reconocerlo y engrandecerlo. Demos una alabanza a Jesús. Esa es la verdadera indignación. No reconocer a Dios es un acto de injusticia. No reconocer a Dios es ofensivo y es perjudicial, porque el que no reconoce a Dios es alguien que está proyectando su vida para una condenación. Y con eso no quiero asustar a nadie, pero hay que decirlo porque es una realidad. Hay salvación, pero también hay condenación. Hay un camino de vida, pero también hay un camino de perdición. Esto es verdaderamente indigno. Aquellos que no transitan por el buen camino, pero que transitan por el mal camino, eso es indigno. Gloria al nombre del Señor. El apóstol así lo declara como indigno. La palabra declara que su espíritu se enardecía. La causa era la idolatría. A causa de esto, Pablo les corrigió y
comienza a introducirse de una manera a aquellos hombres, y quiero que vayamos a la palabra del Señor. En el mismo capítulo que leímos al inicio, dice el versículo, y algunos filósofos del verso 18, de los epicúreos y de los estoicos, disputaban con él, y unos ¿qué querrá decir este palabra? Saben que muchas veces nuestro mensaje suena a muchas palabras, la gente lo toma así, como algo más, pero no saben que este mensaje no es nuestro, sino que proviene de la boca de Dios. Cuando el Señor Jesús le dijo a Jonás que fuera a predicar a Nínive, Jonás no llevaba un mensaje de él, llevaba un mensaje directamente de Dios. Por eso ese mensaje causó la salvación para esa ciudad, porque Dios era directamente el que estaba hablando a través de Jonás. Estas palabras que hoy en día predicamos día tras día no son palabras nuestras, sino que son palabras directamente de nuestro Dios, con un solo propósito, y es que haya cabida en un corazón, porque el Señor Jesús busca un corazón contrito y humillado, porque Dios no lo desprecia. Así que en esta mañana, si hay un corazón sensible y humilde, Dios puede tratar con él. Gloria al nombre del Señor Jesús. Demos alabanzas al Señor. Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomando, le dice la palabra, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de la que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y acá nos especifica, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Y ahí es donde entra Pablo y se pone en pie con el celo de Dios, y en medio del Areópago les dice: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque eso es lo que hoy se ve día a día, mucha religiosidad. Todo el mundo dice que tiene el verdadero Dios, pero esto no es un mensaje de religiosidad lo que traemos en esta mañana, sino que es el Evangelio de las buenas nuevas de salvación, porque esto es lo que realmente cambia y transforma. Demos una alabanza al Señor Jesús. Eran muy religiosos. Y se echa un vistazo al apóstol Pablo y comienza a analizar y se da cuenta de algo, y les dice: mirando vuestros santuarios, hallé allí también un altar, y ese altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido. Pues ese Dios al que ustedes lo tienen aquí y que lo están adorando como a muchos otros, es el Dios que les voy a presentar. Porque es que muchos dicen que tienen a Dios, pero no le conocen, no lo han experimentado, y a lo mejor elevan oraciones, pero no han logrado conectar con Él. Gloria al Señor. Ese es el Dios que en esta mañana vamos a presentar, al Dios no conocido. Démosle una alabanza al Señor Jesús. El Dios no conocido, en medio de toda la idolatría. De nada sirve tener mi casa llena de idolatría y decir que Dios está en medio de todo eso. Eso es desconocer a Dios. Eso es desconocer la voluntad de Dios. Pero que en esta mañana el Señor nos ayude y nos lleve a conocerle cómo es Él. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre del Señor Jesús. Se nos dice que a Pablo se le trató de palabrero,
porque predicó el Evangelio de Jesús. ¿Sabe, hermano? No importa cómo nos llamen, pero hoy hemos venido a este lugar a presentarle al Dios no conocido, al Dios que muchos desconocen, porque lo desconocen porque uno dice que el Dios que predicamos es un Dios injusto, es un Dios que no mira la necesidad, es un Dios que ha abandonado al hombre, pero no es cierto. Dios siempre se ha interesado por la necesidad y Dios siempre se ha interesado por el hombre. Lo que pasa es que tú debes conocerlo verdaderamente a Él, porque cuando le conocemos entendemos quién es Él, gloria al Señor, amén. Y cuál es el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Yo le he conocido y hasta el día de hoy digo, que Dios tan grande, que Dios tan maravilloso, que Dios tan misericordioso, que Dios tan bondadoso, porque me ha amado antes, porque dice la Biblia que Él nos amó primero. Ninguno de los que estamos aquí hemos amado a Dios primero. La Biblia dice que Él nos amó a nosotros primero. Amén. Por lo tanto, si estamos aquí es porque Él nos ama, porque a Él le ha placido darnos la oportunidad de ser parte de este grupo, de escogidos, de elegidos, gloria al Señor, como nos describe la carta a los Efesios, adoptados, escogidos, comprados, gloria al nombre del Señor Jesús. Mira, hermano, ser religioso no es conocer a Dios. La religiosidad enseña muchas cosas, pero menos las que realmente son importantes para ser salvo. El Evangelio presenta al Dios no conocido y lo presenta como en una serie de características que son importantes valorarlas. Y Pablo, viendo esta situación, viendo que estaban allí adorando a una inscripción llamada Dios no conocido, dice: es necesario mostrarles quién es ese Dios, porque ese Dios se puede presentar de muchas maneras. Ante el incrédulo se le puede presentar al Dios no conocido. Al ateo se le puede presentar al Dios no conocido. Y entonces Él dice: este Dios al que ustedes están aquí adorando, que no le conocen, comienza a explicarle y les dice en el versículo: es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Gloria al nombre del Señor. Siendo Señor del cielo, dice la palabra del Señor, y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien ha dado a todos vida y aliento y todas las cosas. Gloria al nombre de Jesús. Pero miren, hermanos, lo presentó como una imagen. No lo presentó como una imagen, sino como un creador, porque no es la imagen lo que necesitamos ver, porque nosotros andamos por fe, porque la fe no necesita ver para creer, sino que la fe sin ver, nosotros sabemos que realmente existe Dios, porque esa es nuestra esperanza. La salvación no la vemos, pero creemos que hay una esperanza de salvación. Por eso en esta mañana creemos que el Dios no conocido es el que ha creado todas las cosas, el universo, la tierra y aún a nosotros mismos, porque somos hechura de Dios. Gloria al nombre del Señor. Lo presenta como el creador en el verso 24, pero también lo presenta en el verso 25 como el autosuficiente. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque dice la Biblia que ni es honrado por mano de hombres como si necesitase de algo.
Si hay alguien aquí que necesita, somos nosotros. Dios no necesita de nosotros. Dios sencillamente en su misericordia y por medio de su gracia nos ha tomado para honra y gloria suya, pero Él no necesita ayuda de nadie. Muchos dicen que Él tuvo que tener ayuda para crear los cielos y la tierra, pero Dios no necesita ayuda de nadie. Él es autosuficiente. Él solo puede hacer las cosas y las ha hecho, gloria al Señor. Y el cambio que hay en nosotros es gracias a la mano poderosa de nuestro Dios. Demos gloria al Señor. Él es el autosuficiente. No necesita de nadie. Es que Dios necesita de las ofrendas. Él no necesita de las ofrendas. Él es el dueño de oro y la plata. Lo que pasa es que usted y yo ofrendamos en reconocimiento, en agradecimiento, porque Él dio la mejor ofrenda un día por nosotros. Amén. Nadie podía pagar el precio que tú y yo debíamos. Solo Jesucristo lo hizo, porque Él tenía con qué pagar, gloria al Señor. Y Él todavía tiene mucho por entregar y tiene mucho para hacer con esta iglesia y con cada uno de los que estamos aquí. Demos gloria al Señor. Pero el apóstol Pablo también se lo presenta como el Redentor, porque muchas veces no nos damos cuenta de que hubo un precio que se pagó con sangre, y esa sangre no era cualquier sangre, sino la sangre de un cordero sin contaminación, gloria al Señor. Y dice el verso 26: y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre todos los hombres, dice la palabra, para que habiten, y sobre el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Aquí el apóstol Pablo presenta a Dios como el Redentor, porque aunque lo tenían allá inscrito, ellos desconocían que esa inscripción hablaba de un Dios que pagó el precio por una humanidad, gloria al Señor. Pero qué bueno que en esta mañana tú, hermano que estás aquí, amigo, puedas entender que Dios pagó un precio muy grande, que le llevó a entregar toda su vida y derramar toda su sangre en la cruz del Calvario, para que tú y yo tengamos vida, y vida en abundancia y salvación por toda una eternidad. Demos gloria al Señor Jesús. También lo presenta como el Dios cercano, porque muchos dicen que Dios se ha alejado del hombre, pero Dios es un Dios cercano. ¿Cuántos lo creen? Amén. Verso 27: para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, le dicen, puedan hallarme. Hay muchos que dicen, no, es que Dios está muy lejos de mí, Dios ya no va a obrar en mí, pero dice la palabra que está ahí cerca. Solo es la disposición del hombre lo que hará que actúe la presencia de Dios en nuestra vida. Palpando, le dice el versículo, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y yo sé en esta mañana que Él está aquí, amén, muy cerca de nuestras vidas, y se está moviendo en esta mañana, y está tocando un corazón en esta mañana, y está haciendo una obra perfecta en esta mañana, y tal vez está haciendo un milagro en esta mañana, porque no hay enfermedad que se resista a la presencia de este Dios maravilloso. No está lejos, está cerca de nosotros. Demos gloria al nombre de Jesús. El Dios cercano. Él no les hablaba de la inscripción, sino de la presencia que había ahí. ¿Sabe, hermano, que no se trata del rótulo de una iglesia,
Se trata de que Él esté. Gloria al nombre del Señor. No se trata del número de personas, se trata de que Él esté. Porque si Él está, grandes cosas suceden. Cosas maravillosas acontecen. Oh, gloria al nombre del Señor Jesús. Miren que en el versículo 29 lo presenta haciendo una aclaración importante. Porque, hermanos, a Dios no se le puede comparar con nada. A Dios no se le puede comparar con nadie, porque Dios no tiene comparaciones. A usted le pueden decir, se parece un poquito a Dios, pero nadie puede compararse con nuestro Dios, porque Él es único. Tampoco hay quien quiera presentarse para decir que está en la misma altura y categoría de Dios. No hay nadie, porque Él es autoexistente. Amén, amén. Nadie lo hizo y tampoco tiene un hermano. Él es el único Dios verdadero. Gloria al Señor Jesús. Y eso es lo que le quiere esclarecer Pablo a estos hombres. Porque al parecer, cuando lo tenían en esa inscripción, lo estaban poniendo como que a la altura de esos otros dioses. Pero Dios no está a la altura de nadie. Él es el único, Él es el más grande. Este Dios es muy alto. Este Dios no tiene profundidad. Este Dios es inescrutable, gloria al Señor. Es profundo. Queremos mirarlo a la derecha, pero no encontramos una forma para identificarlo, porque Él es grande en extensión, gloria al Señor. Él es a nuestra izquierda, lo vemos cada vez más grande, a nuestra derecha más grande, y si miramos a los cielos aún mucho más grande, porque este Dios no se compara, es único, gloria al Señor Jesús. Ese aplauso para el Señor Jesucristo. Entonces le dice en el versículo 29: siendo pues descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios sea como en las imágenes de oro. Así que de una vez vayan quitándolas. Eso fue lo que les digo. Aquí sobran muchas cosas. Con todo el respeto, hay personas que piensan que si no está ahí la Virgen María, y que si no está de pronto ahí el amuleto, no es suficiente. Pero con Dios es suficiente. Así que le dice: no me lo comparen con oro, tampoco me lo vayan a comparar, dice el versículo, con plata, y tampoco lo comparen con piedra, porque eso lo hacen los hombres según su propia imaginación. Dios es incomparable y no se asemeja a nada. Dios es grande y maravilloso. Así que solo basta con tenerlo a Él. Con tenerlo a Él es suficiente. ¿Cuántos lo creen? Amén. Desde que tenemos a Dios, vamos sobrados. Amén, amén. De una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Desde que Dios está con nosotros, vamos sobrados. Amén. Alcanzamos grandes victorias. Permanecemos en Él. Estamos llenos de sanidad, porque con Él es suficiente. Eso sí, si falta Él, todo es insuficiente. Demos gloria al nombre del Señor. Aleluya, Señor Jesús. Gloria al Señor Jesucristo. Y para ir terminando,
asumir la predicación con responsabilidad. Y él les dice, solo imagínese usted a Pablo en ese momento. Dice, Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente. No es que Dios se olvidó de lo que el hombre ha hecho. Dios se olvidó de lo que yo he hecho. A veces la gente piensa que Dios sufre de amnesia. Ay, es que Dios se olvidó de todo lo que yo hacía. Pero no es así. Otra cosa es que Él no recuerde lo que tú hiciste, porque Él ve una proyección grande en sus manos. Pero dice la Biblia que Él ignoró, es decir, lo pasó por alto. No lo tomó tan en cuenta por amor. Y dice el texto que lo pasó por alto en otros tiempos, la ignorancia de la misma gente, pero en este tiempo no se le pasa nada a Dios, porque Él da una orden, y la orden que Él da es: ordeno a todos los hombres, en todas partes, sea en España, sea en Colombia, sea en Ecuador, sea en Uruguay, sea en República Dominicana, donde sea, dice la palabra del Señor, manda en todas partes a todos los hombres que se vuelvan a Dios. En otras palabras, que le reconozcan, que digan: verdaderamente existe Dios, verdaderamente es necesario tener a Dios, verdaderamente necesito de la presencia de Dios. ¿Cuánto dicen en esta mañana necesitamos tener a Dios reconocido en nuestras vidas? La predicación tiene poder. ¿Cuántos minutos predicaría el apóstol Pablo en ese momento? No lo sé. Pero así hubieran sido 10 minutos. El resultado de la predicación es grande, gloria al Señor. A veces uno piensa que la predicación del hermano no es importante porque no está muy experimentado. Pero la predicación tiene poder. Porque no somos nosotros, sino que es Dios. Su palabra es viva, gloria al nombre del Señor. ¿Y sabe lo que aconteció, hermano, aquí? Lo que aconteció fue lo siguiente. Y con esto como que fue cerrando el tema y les dijo: hay un día. No pienses entregarle tu vida al Señor mañana, porque hay un día. La entrega de nuestra vida a Dios es hoy. Y dice el versículo: porque Dios ha fijado un día en el que juzgará el mundo con justicia. Y dice también la palabra del Señor por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello, dijo Pablo, dio pruebas a todos cuantos lo resucitó. Y entonces ahí en el versículo dice: pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, hubieron unos que se burlaron. De pronto, siempre hay por ahí algunos que no toman en serio la palabra y dicen: eso es un mensaje más del domingo. Y se burlarán y dirán: no, esto ya lo he escuchado en muchas ocasiones. Pero no solamente hay esos. Dice la Biblia que otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez, porque se quedaron con hambre. Como en esta mañana seguramente alguien dice: qué bueno que ya llegue el martes para seguir escuchando la palabra del Señor. Amén, amén. Porque cuando uno recibe esta palabra, hermanos, con amor y con disposición, uno no quiere que termine de predicarse, sino que se siga predicando la palabra de nuestro Dios. Pueden haber muchos que se burlen, pero hay otros que quieren más.
Y dice el versículo, y otros decían, ya oiremos acerca de esto otra vez. Y Pablo salió de medio de ellos, terminando la encomienda de Dios. Pero algo que me llama la atención en este versículo es que se produjo el propósito de Dios. Y sabe que dice, más algunos creyeron. Estos que tenían allá idolatría se dieron cuenta que era suficiente con tener a Dios. Y me los imagino quitando las imágenes y quitando todo lo que por muchos años adoraron. Hay cosas que nosotros adoramos durante mucho tiempo, y todavía hay cosas que no hemos dejado, que le seguimos dando y rindiendo culto. Pero yo le digo en esta mañana, es suficiente con Dios. No necesitamos de lo demás. Es suficiente con Dios. Gloria al Señor Jesús. Pero es necesario creerle a la palabra de este Dios maravilloso. Y dice la Biblia que más algunos creyeron y se juntaron con él, y entre los cuales, describiendo el nombre, para que se describa el nombre, eso tuvo que haber quedado marcado. Gloria al Señor. Dionisio, la Areopagita, y una mujer llamada Damaris, y otros que estaban con ellos. Qué bueno que en esta mañana hubiera un corazón que pudiera decir, yo quiero conocer a ese Dios, yo quiero creerle a ese Dios, yo quiero entregarle mi vida a ese Dios que hizo los cielos, Dios, que es el creador, que es el dueño y que es el autosuficiente, que es mi redentor y que es el Dios cercano, y está aquí en esta mañana para hacer una obra en un corazón. ¿Cuántos sienten la presencia de Dios? Yo siento que en esta mañana hay alguien que va a disponer su corazón para aceptar a Dios, pero hay que creerlo en esta mañana, porque la predicación se hace con fe. Gloria al Señor. Amén. De que Dios va a orar. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Tú tienes a un Dios que presentar. No te asustes cuando te pregunten dónde está Dios. Preséntalo como Él es. Dile, yo tengo un Dios que me ha creado. Yo tengo un Dios que no ha necesitado ayuda para hacer de mí una obra perfecta. Él es autosuficiente. Si no le conocías, hoy te lo presento en el nombre del Señor. Aquí está el Dios no conocido, el que dio toda su sangre por amor a nosotros, el que dio todo